מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. בחיים כולם נופלים, קמים וממשיכים בדרך. Hola amigas, bienvenidas a una enseñanza más. Vamos a estar hablando sobre las leyes de Pesaj, que son las leyes sobre el mes de Nisan, por el rabino Rubén Amar Kiksur de Shulchan Aruch Sefardí. Bueno, empezamos con número 1. Bueno, la primera halajá es que se debe estudiar y preguntar sobre las leyes de Pesaj desde 30 días antes de la festividad. Número 2. No hay nefilat apayim durante todo el mes de Nisan. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay nefilat apayim durante todo el mes de Nisan. Pues que no hay confecciones, no hay nada que sea triste, todo tiene que ser alegre en estas festividades, porque precisamente en el mes de Nisan debe que haber alegría. Ni tampoco se hace bidui. También acostumbramos a no decir los salmos de Ya'anja y Tefilá de David. En Shaharit se acostumbra a no entrar en los cementerios durante todo el mes de Nisan, ya que es un mes de alegría para el pueblo de Israel. Y quien tiene el aniversario del fallecimiento de un familiar tiene que ir a su tumba en la víspera de Nisan. 3. Es una buena costumbre leer Perashat Hanesiim después de Shaharit, desde el primer día de Nisan hasta el día 12. Cada día lo que le corresponde, e incluso en Shabbat. Pero en Shabbat hay que excluir las palabras Abon y Hatat, los pecados que vienen en las plegarias de ese rezo. Y 4. Se acostumbra a hacer Birkat Ha'ilanot, que es la bendición de los árboles, en el mes de Nisan, y lo mejor es adelantarse y decirlo en Rosh Hodesh. También es bueno que lo digan muchas personas juntas, y es mejor que lo hagan 10 personas. Hay que bendecir sobre los árboles frutales que florecieron, y es bueno bendecir en los campos fuera de la ciudad. 5. El Shabbat que precede a Pesaj se llama Shabbat Hagadol, por el milagro que ocurrió, y las personas que son muy rigurosas con las misbos, bendicen a sus conocidos en este Shabbat diciendo Shabbat Hagadol Meorach. La Haftarah de esa semana es Be'areva Lashem Minhat Yehuda, y se acostumbra en ese Shabbat a hablar en público sobre las leyes de Pesaj y explicar el precepto de Bejigadakta Levinja, enseñar a los hijos por medio de grandes jajamim para que todo el pueblo sepa cómo comportarse la noche de la festividad. Y seguimos con las leyes sobre Bedikat Hametz. Vamos a ver un poco de esto también. 1. Antes de la noche del 14 de Nisan hay que limpiar todos los cuartos de la casa y el patio. También hay que limpiar los armarios y la ropa, y especialmente la ropa de los niños chicos y todos sus objetos, para que no quede en ellos ningún pedazo de hametz. Y el Aris escribió que quien se cuida mucho en el tema de hametz en Pesaj tiene asegurado que no pecará durante todo el año. 2. La noche del 14 de Nisan, después de la salida de las estrellas o después de rezar Arbit, hay que revisar si hay hametz en todas las grietas y esquinas de la casa, por si llegó el hametz a algún lugar, y en los armarios y los bolsillos de la ropa también hay que revisar, y especialmente en la de los niños pequeños. Y aunque la revisión es algo que requiere esfuerzo y molestia, de todos modos tiene que hacerlo, y como dijeron los sabios, Lefum Sahara Agra, según el esfuerzo es la recompensa. Y se acostumbra a poner 10 trozos de hametz envueltos en papel de aluminio para toda la casa, y en el momento de la Bedicá
Tiene que buscarlos y quemarlos con el hametz que haya encontrado. Y como las costumbres del pueblo de Israel son como ley, por lo tanto, no hay que despreciar las costumbres. 3. Desde el momento que hay que hacer bedicá, quiere decir cuando salen las estrellas, está prohibido hacer trabajos, ni tampoco comer pan o incluso alimentos mesonots más de la cantidad de cabeza, de más de la cantidad de 54 gramos. Aunque sí está permitido beber o comer frutas o pan, si es menos de esa cantidad. Incluso si tiene una clase de Torah fija, no podrá estudiar hasta que haga la bedicá. Número 4. Antes de empezar a revisar, tiene que bendecir al biur hametz y no podrá hablar entre la bendición y la búsqueda del hametz, ya que se consideraría una interrupción, y en el momento de la búsqueda también debe procurar no hablar, y solamente si es necesario decir algo sobre la búsqueda está permitido. Si empezó a buscar sin bendecir, puede bendecir mientras no haya acabado de buscar. 5. La bedicá debe hacerse mediante una vela de cera y no debe haber muchas juntas para que no parezca una antorcha. Y si tiene solamente velas de parafina, puede hacer la búsqueda con esa vela. Y llegamos al punto número 6. Al terminar la bedicá, debe anular inmediatamente el hametz diciendo Kal Hamirá. Liptil belejabé que afra de hará. Todo hametz que sea anulado y considerado como el polvo de la tierra. Eso es lo que vamos a decir una vez que terminamos, ¿verdad?, de encontrar los pedacitos, ¿verdad? Al terminar la bedicá, o sea, al terminar todo lo que estamos haciendo de este procedimiento en la búsqueda de hametz y todo esto proceso, debe anular inmediatamente el hametz diciendo, como dijimos, Kal Hamirá Liptil Belejabé que afra de hará. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hametz que sea anulado y considerado como el polvo de la tierra. Anulado significa sacarlo de su poder, y se acostumbra a decir que este texto de anulación 3 veces. También al día siguiente, después de quemar el hametz, tiene que volver a anular el hametz 3 veces, pero no debe hacerlo antes de quemarlo, para cumplir el precepto de quemar su propio hametz. Y después de anularlo, ya no se considera suyo, por cuanto que, como ya mencionamos, anularlo es sacarlo de su poder. Y punto número 7. Las mujeres también están obligadas a hacer bedikat hametz, que es anularlo y quemarlo el día 14. Por lo tanto, si no se encuentra su marido en la ciudad, puede ella misma revisar la casa y el día siguiente quemar el hametz. Está permitido contratar a una persona para que haga la bedicá y después lo queme por él. Y solamente tiene que decir al hacerlo que lo hace porque lo mandó el dueño de la casa. Quien se va de su casa 30 días antes de la festividad no tiene que revisar su casa de hametz, pero solamente si no tiene intención de volver en mitad de la festividad. Pero si se va de su casa en los 30 días previos a Pesaj, desde el día de Purim, entonces deberá revisar su casa de hametz, incluso si no tiene intención de volver a su casa en Pesaj. Punto número 8. Se acostumbra a vender el hametz a un gentil la víspera de Pesaj, porque sospechamos que le quedó algo de hametz en cualquier lugar y no se acuerda, o incluso si sabe que tiene y dónde está, pero lo necesita para después de Pesaj. Por esas razones debe la persona venderlo al gentil, a un no judío, para no pasar por la prohibición de Bal Yirae u Bal Yimatze, no ver y no poseer. Y también para que después no se considere hametz
She'abar Alab HaPesach, Hametz que estuvo en Pesach en el poder de un Yehudí. Ya que los sabios prohibieron este Hametz incluso para tener provecho. En especial se deben cuidar de vender el Hametz los dueños de salones de fiestas, fábricas, hoteles y los que tienen en su poder cantidades grandes de Hametz. También se lo pueden regalar al gentil o a un no judío, aunque después de la festividad lo vayan a recibir de vuelta. Punto número 9. La víspera de Pesaj está prohibido comer Hametz desde el final de la cuarta hora y hasta el final de la quinta puede tener provecho del Hametz, venderlo al gentil o dárselo a los animales. Pero a partir de la sexta hora el Hametz está totalmente prohibido, incluso para sacar provecho de él. Las horas mencionadas son horas temporales y se empieza a contar a partir del amanecer. Después de comer debe limpiarse bien los dientes y la boca para que no quede ningún trozo de Hametz, incluso que sea muy chico, por cuanto que el Hametz en Pesaj está prohibido incluso en pequeñas cantidades. Punto número 10. El día 14 de Nisan, que es la víspera de Pesaj, debe quemar todo el Hametz que tenga en su poder, menos lo que vendió, y tiene que hacerlo antes de la sexta hora. Y es mejor que lo haga la persona misma y no que mande a alguien para que lo haga. Y después de quemarlo tiene que volver a anularlo diciendo Kal Hamirá. Pero está prohibido arrojar el Hametz en un lugar público por cuanto que es un desprecio a la comida. Y al quemarlo se acostumbra también quemar el lulav y la arabá que usó en la festividad de Sukkot. Punto número 8. Si la víspera de Pesaj cae en Shabbat, hay que hacer la Bedicá el jueves por la noche a la luz de la vela, que sería el 13 de Nisan, y el día siguiente, que es víspera de Shabbat. Y debe quemar el Hametz en la quinta hora y dejará pan suficiente para las 2 primeras comidas de Shabbat, pero debe guardarlo en un sitio especial para que no manche la casa otra vez de Hametz. Hay quienes acostumbran comer pan de pita en ese Shabbat, ya que no ensucian. Y hay quienes acostumbran en ese Shabbat a no comer pan en ninguna de las comidas, sino que comen matzá ashirá, que fue horneada con jugo de frutas y no con agua, ya que por un lado no es Hametz y por otro lado no sirve como matzá para la primera noche de Pesaj. Pero a partir de la 10ª hora tampoco se puede comer esta matzá, por cuanto que tiene que comer la matzá de la noche con apetito. Punto número 12. La víspera de Pesaj, que cae en Shabbat, hay que rezar shacharit temprano para que le dé tiempo a hacer la seudá de la mañana y terminar antes de que sea prohibido comer Hametz. Y después de la seudá tiene que anular el Hametz y limpiar bien la mesa y la casa. Y todo el Hametz que sobró debe tirarlo en la basura fuera de su casa. Y lo mejor es desmenuzar el pan para que no quede ningún trozo en la cantidad de kasayit. Y los utensilios de Hametz lo debe guardar. Y en la seudá shelishit comerá carne y vino o frutas. Punto número 13. La víspera de Pesaj. A partir de mediodía está prohibido hacer trabajos para ganar dinero y solamente se pueden hacer trabajos que estarían permitidos hacer en Hol HaMoed. Por esa razón está prohibido coser una prenda o cortarse el pelo con el peluquero. Pero si se quiere cortar después de mediodía el pelo, solo en la peluquería de un gentil está permitido. ¿Sí? Si lo van a hacer en una peluquería que de un no judío, allí sí se permite. Y está permitido cortarse las uñas y sacar brillo a los zapatos. También está permitido planchar después de mediodía o escribir cosas de Torah. Punto número 14. Todos los hijos varones deben ayunar la víspera de Pesaj, en recuerdo del milagro en la plaga de la muerte de los primogénitos, ya que los primogénitos judíos no murieron. Pero en las últimas generaciones, que las personas son más débiles, se acostumbra a interrumpir el ayuno participando en una seudat mitzvah como un siyum
Siyum Masejet. Al terminar un tratado del Talmud o de un Berit Milá o de un pidión. El Siyum Masejet hay que hacerlo después de Shacharit. Sí, es una enseñanza, un estudio pequeño. Y se puede hacer también un Siyum por terminar el libro del Zohar. Pero hay que escuchar las palabras del Siyum o por lo menos entender la idea de lo que se dice. Se acostumbra a que el padre vaya a escuchar un Siyum Masejet cuando su hijo primogénito todavía no llegó a la edad de Bar Mitzvah. Punto número 15. No se puede comer la víspera de Pesach Matzah con la que puede salir de su obligación la noche de Seder y esta prohibición empieza a partir del amanecer. Hay comunidades que acostumbran a no comer matzah desde Purim y otros acostumbran no comer desde Rosh Chodesh. Y Nisan, bueno, vamos a ver, y otros acostumbran a no comer desde Rosh Chodesh Nisan. Pero se puede comer matzah que fue horneada con jugo de frutas o huevos, o si está cocinada o frita. Pero a partir de la 10ª hora también esto queda prohibido. Y para que coma por la noche la matzah con apetito. Y a partir de esa hora solo se puede comer frutas y verduras con la condición que no se harte de comer. Punto número 16. Está prohibido decir sobre un animal, ya sea que está vivo o muerto, esta carne es para Pesach. Incluso cuando va a comprar un trozo de carne, no debe decir esto, por cuanto que parece como si estuvieras así, purificando esta carne para la ofrenda de Pesach. Y si fuera así, no podría comer esta carne fuera del templo, pero sí puede decir, esta carne es para la festividad. Punto 17. La prohibición de Hametz es más grave que otras prohibiciones, por cuanto que la Torá, aparte de prohibir comerlo o tener provecho, también ordenó que no puede estar en su propiedad. Y si deja Hametz en su propiedad en Pesach, pasa por un precepto activo de eliminar el Hametz y por 2 preceptos pasivos, lo yerae y lo yimatzeh, no ver y no poseer Hametz. E incluso después de Pesach sigue teniendo una obligación de Rabanán de quemarlo. Y quien come un kasai, un poquito de Hametz en Pesach, es castigado con karet. También prohibieron los jajamín cualquier comida que tenga algo de Hametz, incluso una cantidad mínima, ya que el Hametz en Pesach no se anula con la mayoría de otras cosas. Por lo tanto, si cayó una sola migaja de pan en un guiso de Pesach, todo el guiso queda prohibido, incluso si el guiso era del tamaño de un barril. Punto número 18. A pesar que el Hametz en Pesach no se anula si se mezcló con otra comida, de todos modos, si se mezcló antes de Pesach y fue anulado por 1 en 60, en el momento que empiece Pesach ya no será prohibido ese guiso por tener una migaja de pan, a no ser que el Hametz sea un saborizante en esa comida. Pero hay quienes son más estrictos y también en ese caso prohíben ese guiso que fue mezclado con Hametz antes de Pesach, incluso si el Hametz fue anulado. Y de todos modos,